Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de Voto Informado, este programa en conjunto con Medios SUDEC, donde cada domingo Diario Concepción saca un especial y en esta oportunidad fue sobre la temática de plurinacionalidad. Ya vamos a estar abordando con académicos acá de la Universidad de Concepción, pero hacemos la invitación para que nos sigan a través de todas las multiplataformas y cada martes a las 22 horas, donde estaremos abordando diversas temáticas importantísimas para todo lo que se nos viene para el próximo 4 de septiembre con este plebiscito obligatorio de salida. Tenemos que estar actualizados también respecto a todas las informaciones que han ido ocurriendo respecto a todo este plebiscito y por lo mismo queremos empezar este programa con el padrón electoral. Queremos saber cuántas son las personas que están habilitadas para sufragar en esta oportunidad y tenemos el padrón electoral del plebiscito del 4 de septiembre donde 15.173.929 son el total de electoras y electores habilitados para sufragar en Chile y en el extranjero. De este padrón electoral queremos también ver por regiones, sabemos lo que ocurre y cómo se va dividiendo esta cantidad de personas para lo que se nos viene para este plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre y tenemos las regiones con mayor cantidad de electores para sufragar y, como no, la región metropolitana con 5.687.326, la sigue la región de Valparaíso con 1.636.837 y en tercer lugar estamos nosotros acá en la región del Biobío con 1.344.181 personas habilitadas para sufragar este próximo 4 de septiembre. Pero queremos saber también quiénes deben votar en esta oportunidad. Obligatoriamente todas las personas habilitadas para sufragar en Chile son las que deben participar en esta elección importantísima que hemos estado como Medio SUDEC cubriendo en todas sus etapas y en esta etapa final para conocer también lo que dice esta propuesta donde podemos aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre. Como lo señalaba al inicio, con la temática de plurinacionalidad vamos a estar abordando también respecto a lo que opina la ciudadanía sobre esto, pero queremos saludar a nuestros invitados que ya están acá en el estudio. Estamos con todas las medidas sanitarias, evidentemente, como pueden ver con las mascarillas correspondientes. Ginny Simon, politóloga, académica acá en la Universidad de Concepción, siempre un gusto que nos acompañes acá en TVU. Igual, me encanta estar acá y especialmente con el otro invitado que está aquí hoy día. Que ya estamos viendo a Rodrigo Pulgar, director del Departamento de Filosofía acá en la Universidad de Concepción. Rodrigo, un gusto que nos acompañe. Para mí es un gusto compartir con Jean, contigo y en el canal de la universidad que tiene que estar preocupado de estas cosas, dando toda la información posible. Y vamos a estar el próximo 4 de septiembre transmitiendo en conjunto como Medio SUDEC, como ha sido la tónica de las elecciones anteriores, que, bueno, Ginny, tú nos has acompañado en diversas oportunidades, harto movido el panorama en el tema político y en particular lo que queremos abordar el día de hoy con la plurinacionalidad. Partir inicialmente en qué consiste el concepto de plurinacionalidad y lo que se está indicando actualmente en esta propuesta. Bueno, la plurinacionalidad reconoce que existe diversas naciones, de la manera que se dice en la propuesta constitucional, adentro de un solo Estado. Y también destaco dentro de la misma propuesta que se habla de el pueblo chileno, ¿cierto? Como eso se mantiene esa idea de un Estado unitario con diversas naciones. Rodrigo, en ese sentido, y lo que uno ha podido escuchar y lo que va viendo en diversos comentarios, plurinacionalidad, ¿por qué este concepto no pluriculturalidad? ¿Cómo va variando? ¿Qué es en sí este concepto? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que podemos ver en otros países? Se puede ver en otros lugares, sin duda. Lo característica es que nosotros lo reconocemos. Yo creo que hay un tema pendiente y el concepto en sí mismo reconoce la cuestión pendiente. Aquellos pendientes de no reconocimiento de algunos pueblos que habitan este mismo territorio. ¿Por qué no pluriculturalidad? Porque en el fondo significa que tenemos dos culturas que estarían casi en oposición. El concepto de plurinacionalidad la integra. Por eso en la Constitución la propuesta de Constitución habla de intersubjetividad, que es mucho mejor, porque en el fondo significa que yo dialogo porque me pongo en la posición del otro, supero mi propia percepción cultural y ofrezco mi percepción respecto a la construcción común, de un modo de entender esta realidad. Por eso a mí me parece que el concepto en sí mismo resulta atractivo, más dinámico y reconoce un elemento esencial que es el concepto de dignidad humana que cada nación ejecuta del mejor modo posible.
Sí, en ese sentido, Ginny, adelante. Sí, no, iba a complementar en relación a la plurinacionalidad, porque cuando hablamos de naciones o pueblos, hablamos también de autodeterminación, ¿cierto? Claro. Como ese tema de autodeterminación democrática tiene que ver también con el derecho, de cierta manera, de definir lo que pasa en relación a su pueblo, por justamente las diferencias culturales. Y ese es donde surge, ¿cierto?, el tema de plurilingüismo. Por ejemplo, en Sudáfrica reconoce más de 10 lenguas oficiales. En Canadá reconocen actualmente, ¿cierto?, francés y inglés. Hay un montón de países donde hay múltiples lenguas, hay sistemas educacionales que quedan bajo el control, de cierta manera, de la cultura del pueblo, porque es difícil hablar de un pueblo, de una cultura, sin relacionarlo con, uno, un territorio, y segundo, con la capacidad de tomar decisiones sobre esa cultura. Bueno, y lo variado que somos también acá de norte a sur en nuestro país, nos gusta muchas veces compararnos. Y hablábamos antes de entrar al aire lo que ocurre en otros países. Que esté en la normativa, que esté en la Constitución o que haya leyes. ¿Cómo varía eso? Muchos comentarios van en ese sentido. ¿Por qué tiene que estar en la Constitución? ¿Por qué no generan leyes ahí? ¿Cómo nos vemos también en comparación con otros países? Sí, yo entiendo esa preocupación de cierta manera, es que ya existe plurinacionalidad en el sentido que hay múltiples naciones, pero lo que hace reconociendo, especialmente los pueblos originarios, es justamente reconocer que ellos estuvieron acá antes. Eso es como es fundamental dentro de lo que es la Constitución o la propuesta constitucional que se va a plantear. ¿Y por qué es importante eso? Porque reconociendo de cierta manera se reconoce que no fue opcional que forma parte de Chile, ¿cierto? Y que va generando un nuevo contrato social con los distintos pueblos, reconociendo sus diferencias, reconociendo también su capacidad de autodeterminarse y no asimilarse. Yo diría, ese forma parte, pero es como, quizás va más allá y quizás no es necesario, pero considerando la historia, es necesario. Y yo diría, desde las políticas públicas, uno ve como muchas trabas institucionales por el hecho que no se reconocía constitucionalmente a los pueblos. Como se me parece que se va a ir abriendo, generando ese diálogo que habló Rodrigo, que es fundamental, no como el Estado que manda completamente, o mejor dicho, el Estado nacional, que es chileno, manda por sobre los pueblos originarios, sino se va generando que todos los pueblos son más bien igual y horizontal. Sí, yo quisiera agregar un punto que tiene que ver con el sentido operativo, incluso para políticas públicas, el concepto plurinacional, porque tú identificas automáticamente quiénes son más carentes respecto de quienes no son tan carentes. Entonces eso corrige, o por lo menos te ofrece la posibilidad de establecer un diálogo respecto a cuáles son las carencias de justicia que están más radicadas en algunas naciones respecto a otras naciones. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, la superación del concepto monocultural como criterio de interpretación de la realidad. Porque eso implicaría que en el fondo yo impongo un criterio de interpretación, es decir, un modo de entender el cosmos, ¿ya? Y eso supone también cierto nivel de castigo a las propias percepciones respecto a la realidad, al modo como yo me hago del hábitat, cómo lo construyo, cómo me relaciono con aquella cuestión que es la naturaleza, fundamentalmente en muchos pueblos que son preexistentes según el concepto, ¿no? Que es la idea que está ahí presente. Así que yo lo encuentro interesante. Bueno, hay que superar el temor al concepto, porque es nuevo. Estamos acostumbrados a lo monocultural, no a entender lo pluricultural. Pero, disculpe, en cierta medida hemos ido avanzando en esta, sí. Como sociedad, lo hemos visto en estos últimos tiempos también, cómo se le ha dado cabida o espacio. Pero claro, es distinto que una normativa que la Constitución lo diga y lo indique y nos rejamos por eso. Sí se ha avanzado, precisamente porque se reconoce, implica un reconocimiento del avance. Yo creo que eso es lo más importante. El hecho de que lo tengamos en la propuesta de nueva Constitución es un avance, ya significa que hay un reconocimiento, por lo tanto, respecto del valor de las distintas cosmovisiones que existen en el país. Tercero, un reconocimiento no solo en términos de que existen, sino que reconocimiento de la carga que tiene respecto al significante que cada sujeto en ese pueblo, en esa nación, se da. Y eso resulta... Y a propósito del lenguaje, significa que en el fondo este reconocimiento que hay un mecanismo de transmisión de tradiciones, un mecanismo de comprensión de realidad, etcétera. Yo creo que el concepto en sí mismo creo que soluciona un problema, no solamente en términos de reconocer a propósito de ciertas variables propias de cada cosmovisión, sino que también en términos
operativo a propósito de políticas públicas, porque me permite, vuelvo a insistir, cuáles son los nichos de injusticia más potentes que hay que intentar abordar de la manera más urgente, que sabemos no es inmediato, sino que es a largo plazo. Precisamente en ese punto, Ginny, para que complemente lo que señalaba Rodrigo, lo hemos señalado en un montón de veces desde que surge este acuerdo y se genera toda esta instancia del proceso constituyente. Esto no es una varita mágica, no es algo que de ser aprobado el 4 de septiembre, el 5 de septiembre va a cambiar todo de la noche a la mañana. Hay un proceso, también ir viendo cómo se podría dar de ser aprobada esta propuesta en esta área. Sí, es que va a demorar, yo diría elementos y elementos. Hay, como comenté, políticas públicas en verdad, desde 1992, 93, con la ley indígena empiezan a reconocer, a abrirse o avanzar hacia la plurinacionalidad, donde estaba mucho más en el tema de multiculturalidad, estaba muy enfocado a los pueblos indígenas, ¿cierto? Ahora, como se va avanzando, se va fortaleciendo, se va generando las capacidades de gestionar salud no intercultural en correlación con el hospital, pero puede ser que tengan su propio sistema de salud dentro de sus territorios. Eso permite más autogestión desde los territorios y ese es donde vamos a ir avanzando. Pero grandes cambios no van a ocurrir en el corto plazo porque hay un montón de temas que hay que transformar. Como bien dice Rodrigo, estamos acostumbrados a un Estado nacional desde que se declaró Chile, ¿cierto? Que vamos a celebrar en 2 meses más, ¿cierto? Sí. Hasta ahora, de cierta forma, con la idea del Estado plurinacional que se expresa en Ecuador y Bolivia, pero también está presente en Estados Unidos y también en Canadá, donde hay reconocimiento a partir de los tratados. Eso es algo nuevo, pero ni tan nuevo si considera, por ejemplo, en Estados Unidos, en justamente el siglo XIX empieza. Y el Estado Nacional no es tan antiguo tampoco, ¿cierto? Eso siempre se puede ir cambiando, abriendo, logrando mayor justicia con ese tipo de cambios. Sí, en esta temática en particular de la plurinacionalidad, por ejemplo, en el primer capítulo estuvimos hablando del agua, que está presente en la Constitución. Acá estamos hablando de algo que no está presente en nuestra Constitución que nos rige actualmente. ¿Cómo cambia también ese concepto? Porque no es un upgrade, por así decirlo, una versión 2.0 de esta temática. Es ponerla a partir de algo que no existe. ¿Cómo cambia? Buena pregunta. Pero ¿por qué no partimos de un presupuesto anterior? Reconozcamos que en Chile existe una fractura muy profunda. ¿Ya? Hay una concepción de dominio respecto a pueblos deprimidos, que el desconocimiento de la diversidad como valor, pero al mismo tiempo el reconocimiento de la diversidad como casi negativa respecto al otro distinto de mí. Entonces, la Constitución, la propuesta constitucional se hace cargo de ello, no necesariamente en términos narrativos, pero sí en términos, digamos, de sentido. ¿Ya? El substrato de la Constitución reconoce aquella cuestión. Hay una especie por lo tanto, de intento de reconciliar. No pensemos que la Constitución va a solucionarlo todo, lo sabemos. No pensemos que la Constitución es un mecanismo de consenso, porque sabemos que ninguna Constitución genera pleno consenso. Pero, sin embargo, el hecho de que se reconozcan cuestiones de carácter esencial, significativa, respecto de cada sujeto, no en términos solamente individuales, sino que en términos de colectivo, como naciones, ya es un avance porque implica hacerse cargo de una fractura que nos ha acompañado del momento de la colonia hasta nuestros días. ¿Ya? Y yo creo que eso es muy significativo, porque significa una lectura de resignificación, es decir, cómo nos hacemos cargo de esto de ahora en adelante, cómo corregimos aquello que es corregible en mediano plazo y cómo nos hacemos cargo de las grandes demandas a largo plazo. Si un marco constitucional te lo permite, bienvenido sea. Y eso es el juicio que tenemos que realizar. Si el marco que se nos propone permite aquello. Si lo permite, perfecto. Sí, bueno, Ginny, lo hemos hablado en otras oportunidades de otras temáticas, en un país también tan dividido y bueno, en estos momentos también que está bien polarizado con todo lo que se nos viene para el 4 de septiembre, pensar en una opción así, de ganar el apruebo,
lo que significa también de cambiar este paradigma como sociedad, más allá de las cosas que puedan cambiar dentro de lo legal y los plazos establecidos y todo lo que significa lo administrativo. Bueno, ese poco a poco se va a ir avanzando, que justo hoy día estaba en una reunión con Subdere, el subsecretario de Desarrollo Regional, que también está tratando de pensar, imaginar qué va a pasar. Y yo quedé pensando, porque en general cuando hablamos de Subdere hablamos de comunas, de regiones, Claro. pero no hablamos de autonomía territorial, ¿cierto? Autonomía territorial indígena, que es uno de los temas. Y quedé pensando, ¿va a quedar con Subdere como una entidad territorial o va a quedar con CONADE de cierta manera por el tema de desarrollo indígena, cómo se va a ir organizando? Y en eso va a depender mucho del actual gobierno, cómo se va aterrizando, que tiene que armar ciertas entidades para diseñar. Pero yo destaco en la nueva Constitución también la parte como de deliberación, de ir generando espacios de conversación. Hay muchos espacios de participación, conversación y deliberación. Y en eso quiero tomar algo que dijo Rodrigo en relación al consenso, que al final lo bueno justamente de la propuesta es que no logra satisfacer a ninguna parte completamente, pero da algo a casi todos los sectores, ¿cierto? Para ir construyendo algo que hace más sentido de esa diversidad que existe. Y otro punto que quizás igual va a salir más adelante, pero para hablarlo igual, en términos de la fractura, de cierta manera, la propuesta que busca hacer es incorporar a las personas y pueblos o comunidades, yo diría, porque el pueblo mapuche es amplio, por ejemplo, Claro. que quieren formar parte del Estado chileno. Y lo que no quieren formar parte, que es muy asociado con el tema de violencia, está mucho más asociado con esa idea de Estado nacional, en el sentido que yo, como nación distinta, no quiero formar parte de ese Estado chileno monocultural. Entonces me parece fundamental que vamos avanzando hacia un Estado plurinacional, aunque no va a resolver los problemas en el corto plazo, pero me parece que fija una base que permite que podamos ir construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo. Claro, y brevemente lo que ocurre, porque muchas veces vamos leyendo o analizando esto por separado, pero tenemos que ver también cómo cambiaría de ser aprobada esta propuesta el Estado en sí, porque no estaría todo el poder centralizado y es dentro de las quejas que siempre ha habido desde la ciudadanía, que va a haber toma de decisiones a través de las regiones. Entonces cambia también toda nuestra forma de pensarlo, porque si pensamos quizás la plurinacionalidad, el concepto como vivimos actualmente, sí, puede generar un cómo, pero con la propuesta, viéndolo en lo macro, es totalmente distinto. Si puedo, Sí. Jimmy, Sí. yo creo que el tema de la conversión, el proceso de pensar la realidad, es un desafío. Ya, por eso yo creo que a muchos les produce cierto pánico, ¿ya? Incluso leer la Constitución, porque lo saca de la posición tradicional de comprender la realidad. Pero llegó el punto en el cual tú tienes que ejecutar el ejercicio de, a ver, ¿cómo voy a reflejarme yo en esa cuestión? Sí. ¿Cómo yo me convierto, por lo tanto, a una especie de convocatoria que se me está haciendo respecto del presente, que está muy tensionado, pero a propósito de lo que viene, que no es una cosa de hoy día? Entonces, Jim, yo sé que el tema del Estado es un tema gordo, es inmenso, porque implica remover todos los cimientos del Estado, legislar en la materia, y ese es mi cuestionamiento, mi preocupación. Si existe real voluntad por parte del actor político, es decir, de aquel que tiene que proponer y el sujeto que tiene que legislar a propósito de una modificación de fondo del Estado que responda a ese concepto del plurinacional, si efectivamente se llega a aprobar la Constitución. ¿Cómo lo ves tú? No sé si me permites. Sí, es que yo lo veo de una manera diferente, de cierta forma. Quizás va más asociado con la idea de aprobar para reformar, ¿cierto? No porque estoy yo tengo mucha fe en la actual propuesta, pero sí, yo sé que hay temas que requieren como mayor profundización, que no podían lograr generar los acuerdos, por ejemplo, con la autonomía territorial indígena. Lo que había pedido era como así, quedó como así, pero de cierta manera hay que ir legislando. Pero yo destaco que
Ese se va a pasar a la actual Constitución, que fue elegido democráticamente, que tiene una configuración diferente, que cada vez vemos una mayor diversidad de fuerzas. Con escaños reservados. Sí, bueno, pero ese no sé si todavía, pero por la actual Congreso la actual, que está presente, que va a votar los cuartos séptimos, ¿cierto? Ahora, ellos van a tener la responsabilidad de ver qué acuerdos logran en relación a la propuesta constitucional, si logra aprobar, y si no, también va a haber la necesidad, porque el otro argumento es rechazar para reformar, como se de cierta manera reforma es un punto en común, y ese va a llegar al Congreso para ir reformando y transformando. Yo personalmente, podemos hablar eso en otro momento, en relación a la Cámara de la región. Yo estoy a favor de eso y podemos armar algo para explicar ese tema. Pero ese me parece que es uno de los temas como más fundamentales entre los dos, entre aprobar para rechazar, aprobar para reformar o rechazar para reformar. Claro, nosotros, bueno, vamos a seguir continuando con esta temática a la vuelta de la pausa comercial porque tenemos también declaraciones desde la ciudadanía y queremos hacer esa bajada. No se separen de nuestra sintonía, vamos y volvemos. Ya regresamos con Voto Informado, este programa en conjunto con Medios UDEC, donde buscamos que conozcan las diversas temáticas antes del plebiscito del 4 de septiembre. La información de manera veraz con académicos y académicas acá de la Universidad de Concepción. La idea es que estén totalmente informados antes de este plebiscito de salida de manera obligatoria, como lo veíamos en el primer bloque, la cantidad de personas que deben sufragar ese día. A continuación, queremos revisar, Ginny y Rodrigo, los comentarios desde la ciudadanía. ¿Qué opinan los penquistas precisamente respecto a la plurinacionalidad y lo que está en la propuesta de Constitución? Sí, lo considero necesario para los pueblos que están, digamos, un poco abandonados en ese sentido. Pero considero también que el pueblo, bueno, los pueblos originarios a veces como que abusan de su condición. Al límite que está llegando esto, al final, en vez de unirnos, ser todo uno, claro, mapuche siendo su etnia, los aymarás también su etnia, pero a la vez todos somos Chile. Todo lo que se está proponiendo, sea bueno o no, es muy importante que la ciudadanía tenga conocimiento para así saber un poco más, bueno, más que nada la gente adulta como la gente joven, y no se especifiquen cosas que no son y se malinterprete. Me parece bien porque hace rato que se le tenía que dar espacio a los pueblos originarios. Porque aquí en Chile tenemos varias etnias, entonces si está puesta en la nueva Constitución, yo creo que va bien. Me parece bien, sí, muy bien. Yo pertenezco a una cultura ancestral, ¿ya? Y tengo un hijo que está muy inserto en este tema de los pueblos ancestrales. Bueno, ahí veíamos en su gran mayoría las personas comentaban, y lo que hablábamos de esto, de que de la ciudadanía sí ha habido un cambio de paradigma, de darle el espacio y toda la cultura de los pueblos ancestrales. Sí, yo creo que nos aproximamos bien.
Yo tengo una plena confianza de que existe un sentido de prudencia en el modo como se narra, se redacta y se propone. Más allá de juicios peyorativos, más allá de noticias falsas, de intentar construir una narrativa que descanse en mera retórica, yo creo que las personas intuyen, tengo la sensación de que las personas intuyen que esta es una buena o por lo menos interesante propuesta que nos permite empezar a caminar hacia adelante con una perspectiva un poco distinta, aceptando la diversidad y respetando, digamos, también el principio de determinación respecto de lo que importa a propósito del modo como construimos nuestro propio hábitat, que es lo que al final importa, ¿no? Sí, que quizás hablar de como algunos temas que se va generando ruido para la persona, ¿cierto? En forma de fake news. Una en relación a la autonomía territorial indígena. El único territorio que se logra reconocerse adentro es Rapa Nui, ¿cierto? Incluyendo la isla Juan Fernández, que va estableciendo un poquito más, como podemos imaginar, cómo va a ser una autonomía. Pero en términos de, por ejemplo, de los distintos pueblos, no se logra hacer el reconocimiento del territorio en particular, y ese se va a ir construyendo en el tiempo, y se basa en conocimiento, ¿cierto? Los antropólogos y antropólogas van a tener mucha pega para ir ayudando, fundamentando, etc. Y solamente como para comentar, porque muchas veces la persona no comprende como la demora que toma el Estado para la entrega de territorios. Nosotros hemos trabajado con mi colega Claudio González de la Facultad de Ciencias Sociales en Alto Biobío, desde que estoy acá, hace más de 25 años en Chile, ¿cierto? Y hay temas de territorio que estaban presentes hace 27 años atrás, todavía no se resuelve después de 27 años, ¿cierto? Y ese es como los antecedentes que piden, etcétera, que es todo un proceso, y uno tiene que entender justamente que no necesariamente tiene ese conocimiento quizás acá, pasado de generación en generación, pero no necesariamente en papel. Pues en ese sentido, uno puede entender la frustración que muchas comunidades, muchos movimientos tienen, pero también hay un cierto abuso a veces en relación a ese tema que se van... bueno, ojalá que se logre transformar eso en un proceso que permite resolver muchas de las demandas en el corto plazo, pero más generar un proceso que es justo y legítimo para todos los involucrados. Totalmente. Bueno, y ese es el mensaje que hacemos nosotros constantemente, a informarse para que ustedes decidan de manera informada si aprueban o rechazan esta propuesta constitucional. Y por lo mismo, ya que tú hacías mención respecto a estas noticias falsas, Rodrigo, tenemos una sección que los invito para que vayamos conociendo un poquito y vayamos aclarando todas estas noticias falsas que se van dando en torno a esta temática. Y tenemos precisamente... aquí le entregan a Evo Morales el texto que le permitirá establecer a través de la plurinacionalidad con autonomía y autogobierno la independencia o anexión de algún territorio declarado de pueblos originarios. Esto lo señala Arturo Zúñiga, ex convencional de la UDI, comentario en su cuenta de Twitter aludiendo a un video en que un grupo de chilenos se fotografía con el expresidente boliviano con un texto constitucional en sus manos. El artículo 3 de la propuesta de nueva constitución dice: Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forman un territorio único e indivisible. Esa es la información aclarando lo que señalaba el ex convencional. Y tenemos otra relacionada también a noticias falsas o imprecisas que han circulado a través de redes sociales. Pero no como está hoy día, que te entreguen una casa que no pueda ser tuya o que no te puedas endeudar a partir de tu casa y no la puedas heredar, creo que queda en un texto solo escrito. María José Hoffman, secretaria general de la UDI, durante una entrevista televisiva. Bueno, en su artículo número 78 la propuesta establece que toda persona tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Luego señala, ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Para ir aclarando también respecto a diversas temáticas que van circulando a través de redes sociales, nosotros vamos a estar cada martes a las 22 horas explicando, que se nos hace cortísimo el tiempo y lo tengo más que claro, pero en la edición del domingo de Diario Concepción pueden informarse también respecto a todo esto. Ginny Simon, siempre un gusto que nos acompañes. Igualmente, Connie. Rodrigo Pulgar, también un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Que estén muy bien. Nosotros hoy ya nos empezamos a despedir, dejándolos invitados para que continúen en la sintonía del canal de televisión de la Universidad de Concepción y estén atentos a todas nuestras multiplataformas. Y por supuesto, el 4 de septiembre vamos a estar con todo el despliegue, atentos e informando respecto a este proceso y a este plebiscito de salida. Muy buenas noches.